Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Los que obedecen a Dios. Mientras recorremos el camino de la fe, siempre desearíamos ser guiados por el Espíritu Santo. No obstante, debido a la falta de discernimiento, a veces nos enfocamos en las cosas físicas, nos secularizamos y a menudo tememos. Por eso, cuando oremos a Dios, siempre debemos pedir, por favor, guíenme con su Espíritu Santo. Anhelo llevar una vida espiritual llena de la gracia que el Padre y la Madre Celestiales desean. Por favor, llenen mi corazón del Espíritu Santo. Por favor, guíenme por el camino correcto para que pueda agradar al Espíritu Santo. Espero que todo lo que hagamos, nuestra fe, nuestra vida diaria y la meta que perseguimos se logre sin falta con el Espíritu Santo. Entonces, ¿bajo qué condiciones podemos recibir el Espíritu Santo? En Oseas capítulo 6 está escrito, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Primero, debemos conocer a Dios, luego hay algunas cosas que debemos hacer. En Hechos capítulo 5 versículo 32 está escrito, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Un punto muy importante está escrito en el versículo 32. Si analizamos este versículo, Dios, ¿a qué tipo de personas les da el Espíritu Santo? A los que le obedecen. La obediencia que Dios enfatiza no significa obedecer a cualquiera. Si Adán y Eva hubieran obedecido absolutamente a Dios, nunca habrían sido expulsados del huerto del Edén. Sin embargo, cuando obedecieron las astutas palabras del diablo, ¿cuál fue el resultado? Por esa razón debemos entender claramente a quién debemos obedecer. Primero, debemos conocer a Dios Padre y a Dios Madre y creer en ellos. Y aunque estemos en una desventaja física, ¿de qué se llenará nuestra vida cuando obedezcamos la palabra de Dios? Se llenará del Espíritu Santo, porque Dios derrama el Espíritu Santo sobre los que le obedecen. Por eso el Espíritu Santo siempre nos ayuda con nuestros pensamientos, el discernimiento y en todo lo que queremos hacer. El Espíritu Santo también nos guía en la obra del Evangelio que llevamos a cabo y nos fortalece cada vez que estamos deprimidos y desesperados. Por eso está escrito en Deuteronomio capítulo 28, que Dios nos bendecirá en nuestro entrar y en nuestro salir, e incluso nuestra canasta y la arteza de amasar de nuestras casas serán benditas por causa de nosotros. Todo estará lleno de bendiciones. Por otro lado, podemos ver lo contrario de esto en 1 de Samuel capítulo 15. En 1 de Samuel capítulo 15 versículo 10 está escrito, y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Dios dijo que se arrepintió de haber puesto por rey a Saúl. ¿Cuál fue la razón? Veamos qué ocurrió a continuación. Porque se ha vuelto de en pos de mí. Saúl no obedeció ninguna de sus palabras y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Pasemos al versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová.
¿Qué cosas son malas ante los ojos de Dios? Dios le dijo a Saúl que destruyera por completo a todos los de Amalec. Sin embargo, siguió su propia idea y les perdonó la vida, lo cual fue malo ante los ojos de Dios. En pocas palabras, la desobediencia fue un acto extremadamente malvado a los ojos de Dios. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación o terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No es que Saúl cometiera un crimen feroz, ni que cometiera un asesinato o un error moral. ¿Cuál es el mal que Samuel señaló? ¿Por qué no obedeciste la palabra de Dios? Esa fue la parte más importante. Saúl se defendió diciendo que había obedecido al Señor, trajo de vuelta a Agag y destruyó a todos los amalecitas. Pero el pueblo dijo que sería bueno sacrificar animales gordos y grandes a Dios, así que los perdonó. Pensó: esto es algo muy trivial. ¿No perdonaría a Dios algo tan pequeño? Sin embargo, ¿qué concluye la Biblia al respecto? Aunque Dios posee más que eso, las ofrendas encendidas y los sacrificios no son lo más importante. Entonces, ¿por qué necesitamos estas lecciones del pasado? En el libro de Romanos capítulo 15, está escrito que todas las cosas que se escribieron antes, es decir, los registros históricos, para nuestra enseñanza se escribieron, para los que vivimos en esta época. Cuando pensamos en una familia, existen los hijos que obedecen a sus padres y también los que no. Lo mismo es espiritualmente. Cuando obedecemos lo que dicen nuestros padres y lo ponemos en práctica, más tarde todos llegamos a comprender la razón por la que nos pidieron que hiciéramos esto en ese momento. Estudia mucho ahora. Habrá tiempo suficiente para jugar más tarde. Más adelante en la vida, en algún momento, las personas repiten las mismas palabras que escucharon de sus padres a sus hijos. Es porque la gente espera que sus hijos tengan una vida mejor que la de ellos. Dios nos está dando todo tipo de enseñanzas para que podamos vivir una vida mejor que la que tenemos ahora, ¿verdad? Nunca debemos cometer ninguna necedad como Saúl que haga que Dios se arrepienta, ¿verdad? Cuando Dios dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, quiso decir que el Espíritu Santo lo había abandonado, ¿no es así? Según los registros en 1 de Samuel, cuando el Espíritu Santo dejó a Saúl, él llevó una vida miserable. No pudo evitar ser poseído por espíritus malignos para siempre y sufrió dificultades. ¿Por qué siempre debemos obedecer la palabra de Dios y grabar sus enseñanzas en nuestro corazón? Veamos Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son iguales a los pensamientos de los hijos celestiales. Son diferentes. Existe una gran diferencia en la intensidad del amor entre los padres por sus hijos y el amor de un hijo por sus padres.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Aquello que Saúl consideraba una cosa insignificante y pasaba por alto, hizo que Dios se arrepintiera de haberlo elegido. Lo que nosotros podríamos considerar como algo pequeño, puede ser algo de gran importancia ante los ojos de Dios. Mientras llevamos nuestra vida en esta tierra, aunque sea algo aparentemente trivial, debemos preguntarnos primero, ¿qué dice Dios al respecto? Aunque la senda que recorremos es el camino de la cruz, lleno de espinas, nosotros, los hijos celestiales, debemos seguir al Cordero a donde quiera que nos lleve. Cuando lo hagamos, el Espíritu Santo siempre estará sobre nosotros. Sin embargo, a veces, según nuestros propios pensamientos, consideramos insignificante lo que Dios considera grande, o hablamos grandemente de algo cuando Dios lo considera pequeño. Por lo tanto, debemos valorar cada palabra que Dios nos da, sin importar cuán grande o pequeña sea. Vayamos a Josué capítulo 6 para ver el requisito previo para que el Espíritu Santo more en nosotros. Sobre cómo conquistar Jericó, los pensamientos de Josué deben haber sido similares a los nuestros en un 70% o un 80%. Él debe haber pensado en las tácticas y estrategias que la gente común puede pensar. Sin embargo, los pensamientos de Dios estaban lejos de los de Josué. Fue totalmente diferente. Hermanos, cada vez que leo esta historia, llego a pensar que sería mejor no depender demasiado de las estrategias y planes de los hombres. Por supuesto, hay ocasiones en las que dicho método es eficaz. Sin embargo, cuando Dios nos da el panorama completo y dice, hagan esto, debemos seguir sus instrucciones. En lugar de seguir el camino de Dios, ¿qué pasaría si tratamos de hacerlo a nuestro propio modo o decimos, así es como se hace generalmente, y seguimos lo que llamamos lo común? Nunca deberíamos hacerlo. Veamos el capítulo 6 del libro de Josué. Capítulo 6, versículo 1. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Josué nunca fue un estratega o un consejero que creaba tácticas y estrategias. Él solo entregaba las palabras de Dios al pueblo y a los soldados y las cumplía. Este era su papel. Si Josué hubiera agregado incluso el 1% de sus pensamientos, nunca habría podido conquistar Jericó.
Aprendemos muchas lecciones de la Biblia. Al analizar la historia del pasado, nos damos cuenta que esto y aquello son hechos que ya habían pasado. Dios en esta época es diferente del Dios de la época de Josué. Dios que se arrepintió de haber hecho rey a Saúl es diferente del Dios que dirige y guía esta época. No, Él es el mismo Dios. Es el mismo Dios que está con nosotros en esta época, bendiciéndonos y dirigiendo nuestro Evangelio. En los 66 libros de la Biblia se encuentran registradas tanto las ocasiones y las cosas de las que Dios se arrepiente como aquellas de las que se complace, ¿verdad? Cada vez que leemos sobre las obras de Dios, ya sea 10 o incluso 10,000 veces, estas escenas nos llenan de un asombro espectacular. Estas escenas impresionantes solo las experimentan aquellos que han recibido el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los que recibieron el Espíritu Santo? Llevaron una vida de absoluta obediencia a las palabras de Dios y solidificaron absolutamente ese espíritu de fe en sus corazones. Según los 66 libros de la Biblia, los que llevaron su vida a la victoria en cada época fueron los que fueron llenos del Espíritu Santo. Continuemos con el libro de Jueces capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Incluso Dios solo puede destruir a todos los madianitas. Sin embargo, en cada época, Dios siempre ha entregado su voluntad a los que obedecen sus palabras y les permite llevar a cabo su obra. Podemos confirmar esto a través de la historia de Gedeón, la historia de Josué y la historia de Moisés. Aquí, Gedeón siguió reduciendo el número sin dudarlo, obedeciendo las palabras de Dios. De los 32,000 hombres, 22,000 se fueron y quedaron 10,000 hombres. Entonces 9,700 de los 10,000 hombres se fueron, dejando solo 300 hombres contra los 135,000 soldados de su enemigo. ¿Qué tan nerviosos y ansiosos habrán estado? Sin embargo, los 300 restantes nunca pensaron: podemos derrotar a los 135,000 soldados con 300 de nosotros. Solo pensaban en Dios en lugar de en su entorno, diciendo: ¿no está Dios con nosotros? Dios es todopoderoso y omnipotente. Él considera la tierra como si fuera una gota en un cubo, y como si no fuera nada significativo. Ya que estaban llenos de toda la fe en Dios, nunca dudaron en obedecer su palabra. ¿Qué es lo que llena el corazón de esas personas? Ellos están llenos del Espíritu Santo. El aceite de la fe se desborda en ellos. Al final, Dios les concedió la victoria a estas personas. Debemos convertirnos en líderes que entregan la voluntad de Dios exactamente como Dios nos manda. No debemos añadir nuestros propios pensamientos, sentido común y filosofías que hemos aprendido del mundo para que nuestros sermones suenen bien. Debemos ser capaces de predicar la voluntad de Dios. Dios siempre derrama su Espíritu Santo sobre los que obedecen y predican la voluntad de Dios. Ya que están llenos del Espíritu Santo, ¿por qué tendrían miedo de sus enemigos?
Dios bloqueará todas las flechas para mantenerlos a salvo. Debemos creer que Dios tiene ese poder, ¿verdad? Imaginemos que ustedes fueran Gedeón. Si tuvieran 32,000 soldados, ¿les gustaría añadir más hombres a su ejército? ¿Alguna vez desearían reducir el número de su ejército? Sin embargo, Dios le dijo a Gedeón que lo redujera. Entonces, Gedeón obedeció y siguió las instrucciones de Dios, ¿no es así? Cuando Moisés llevó a los israelitas fuera de Egipto y siguieron el camino que Dios les había indicado, se encontraron con un obstáculo. El Mar Rojo bloqueaba su camino. Eran alrededor de 3 millones de personas, incluidos 600,000 hombres y sus familias. Un gran número de personas acamparon frente al Mar Rojo. Sin embargo, el faraón mismo, junto con su ejército egipcio, los perseguía con la intención de llevarlos de regreso al cautiverio. Los israelitas observaron esta escena frente a ellos. Hermanos, si estuvieran en una situación así, se sentirían nerviosos y asustados. Al no tener otra salida, desearían cruzar el mar, pero no habría forma de que pudieran cruzarlo. En ese momento, ¿qué habrán pensado Moisés y los líderes? Podrían haber considerado, necesitamos una balsa para cruzar el mar, si no, tendremos que construir un puente de madera. ¿No es así? Todos pensaríamos de esta manera. Sin embargo, ¿cuál era el camino de Dios? Convirtió el mar en tierra seca. Convertir el mar en tierra seca. Solo Dios puede idear esto. Es algo que ni ustedes ni yo nos atreveríamos a imaginar. ¿No es verdad? Por lo tanto, siempre debemos seguir la guía de Dios y dirigirnos hacia donde Él nos indique. A veces, podemos pensar que enfrentamos grandes obstáculos, pero esos obstáculos pueden transformarse en atajos. El Mar Rojo, que los israelitas consideraron un obstáculo insuperable, pronto se convirtió en tierra seca, y Dios les permitió cruzarlo con facilidad. Cada vez que vemos una escena tan asombrosa en la historia de los israelitas en el pasado, nos preguntamos, si no es Dios, ¿quién más puede obrar estas cosas? No podemos evitar rendir gloria, gracias y honor a Dios una vez más. Esta mañana llovió un poco. Mientras pensaba cuidadosamente en esto, me pregunté, ¿puede la gente comprar suficiente agua y regar todos los árboles y montañas de esta vasta tierra por sí misma? Podríamos utilizar algunos helicópteros que apaguen incendios forestales y rociaran agua ligeramente. Sin embargo, ¿quién puede regar toda la tierra? Nadie más que Dios puede hacer esto. Cuando llueve, la gente dice, está lloviendo, deberíamos usar un paraguas. Este es un pensamiento humano. ¿Hay alguna forma de que un hombre cree tanta agua? ¿Pueden los humanos hacer ese trabajo? Nadie puede hacer esto. Por eso Dios dice, no teman a los hombres. ¿Acaso no soy Dios Todopoderoso quien los ayuda? Nosotros, los humanos, somos todos imperfectos. Solo Dios es perfecto. Así que sigamos el camino perfecto de Dios hasta el final. Con respecto a esto, el escritor del libro de Hebreos registró la ley de la obediencia en Hebreos capítulo 3 de la siguiente manera. Veamos Hebreos capítulo 3, versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, ¿cómo andan en su corazón siempre? Siempre andan vagando en su corazón. Cuando vagamos en nuestro corazón, desobedecemos a Dios y le provocamos ira. Todo esto sucede cuando nuestro corazón se extravía al ser tentado por alguien. Siempre andan vagando en su corazón. ¿Y qué más? No han conocido mis caminos.
Necesitamos examinarnos a nosotros mismos si hemos considerado o no la palabra de Dios como una cosa pequeña, como lo hizo el rey Saúl. Continuemos con el versículo 11. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Está escrito, siempre andan vagando en su corazón. Y en el versículo 13 se menciona el engaño del pecado. ¿Qué le sucede a nuestro corazón por el engaño del pecado? Dice que nuestros corazones se endurecerán. Hermanos, solo cuando haramos nuestro corazón endurecido, el buen árbol puede crecer y dar buenos frutos. De lo contrario, tal como está escrito aquí, nuestros corazones se endurecerán por el engaño del pecado, y los pensamientos negativos siempre dominarán nuestro mundo de la fe. Para que nuestro mundo espiritual esté lleno de gozo, gratitud y felicidad en todo momento, es imprescindible que Dios habite constantemente en nuestro corazón. ¿Cómo podemos lograrlo? Debemos remover las piedras y deshacernos de todas las espinas de nuestro corazón, transformando nuestro corazón endurecido en buena tierra. La forma más fácil y efectiva de lograrlo es obedeciendo a Dios, ¿verdad? Debemos decir, siempre seguiré la palabra de Dios y recorreré sus caminos. No debemos tomar este pensamiento a la ligera, pues la obediencia a Dios es lo que la Biblia nos enseña. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Hasta cuándo debemos retener firme nuestra confianza? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, ¿qué está escrito en los siguientes versículos? Pasemos al versículo 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a quién? A aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Puede el Espíritu Santo obrar en las personas desobedientes? Cuando vemos Hechos capítulo 5, versículo 32, está escrito, Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Por lo tanto, en este versículo, cuando observamos a aquellos que desobedecieron, ¿con qué llenaron sus corazones? Se encontraban llenos del engaño del pecado, y sus corazones se extraviaron, alejándose de Dios. No recibieron el Espíritu Santo. En consecuencia, su viaje de 40 años en el desierto fue monótono. En contraste, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, donde quiera que Dios habite se convierte en el reino de los cielos. Como resultado, no podemos evitar estar llenos de alegría en todas las circunstancias, ya sea que enfrentemos situaciones buenas o malas. Es porque Dios ha garantizado nuestro futuro e incluso nos ha prometido la posición del real sacerdocio en el reino de los cielos. Incluso dijo, iré delante a preparar lugar para vosotros. Si hay un reino donde todos los caminos están cubiertos de oro, ¿no les gustaría visitar ese reino? Dios ha prometido llevarnos a ese reino. Entonces, ¿nuestro futuro parece sombrío? ¿Dónde debemos poner nuestra esperanza? Vamos al reino donde todo está cubierto de oro. Sin embargo, ¿qué pasa si olvidamos todas las palabras que Dios nos ha dado día tras día? Pero pensamos, ¿qué comeré mañana? ¿Qué nos pondremos mañana? Ya que las personas están llenas de tal angustia, está escrito que están provocando la ira de Dios y que sus corazones están endurecidos por el engaño del pecado. Incluso si vivimos en una humilde casa, pobre, mientras que otros viven en una gran casa, como un palacio, aquellos que han recibido el Espíritu Santo no lo ven de esa manera. Es solo un lugar momentáneo en el que nos quedamos.
Nunca debemos olvidar nuestra verdadera patria. Dios ya ha prometido dar el Espíritu Santo a los que le obedecen. Dios le dio a Josué el Espíritu Santo para que pudiera sentir el gozo de la victoria en un entorno donde parecía imposible salir victorioso. Dios también le dio a Gedeón alegría, y a través de Moisés dividió el Mar Rojo y la hizo tierra seca para que los israelitas pudieran cruzarlo. Dios no quiere que seamos tentados por el engaño del pecado y vivamos con el corazón endurecido en esta época. Por eso Dios nos ha mandado a obedecer su palabra para que siempre podamos vivir en un ambiente lleno del Espíritu Santo. El Padre y la Madre Celestiales prometieron darnos la corona y permitirnos heredar un reino maravilloso donde no hay muerte, ni dolor ni sufrimiento, como experimentamos en esta tierra. ¿Podemos comparar esto con algo en esta tierra? Si somos tentados y nuestro corazón se extravía, las cosas de esta tierra comenzarían a lucir mucho mejor. ¿Por qué? Porque han sido engañados. Cuando Eva miró el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo consideró como nada. Sin embargo, una vez que fue tentada, ¿cómo se veía? Era bueno para comer, agradable a la vista y lo suficientemente deseable para adquirir sabiduría. Por eso, nuestros corazones siempre deben mirar hacia Dios. El diablo nos tienta con la naturaleza del pecado para que comencemos a interesarnos en él. Después de que Jesús fue bautizado y ayunó durante 40 días, fue tentado por Satanás. Satanás siguió tentándolo con las cosas de esta tierra. Le mostró el esplendor del mundo y le dijo que se inclinara ante él. Ya que una necesidad urgente de las personas es comer y vivir, Satanás le dijo, «Di que estas piedras se conviertan en pan». Entonces Jesús dijo, «Eso no tiene sentido. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Y añadió, «No tentarás al Señor tu Dios». Dios es el objeto de nuestra fe, no la tentación. Jesús respondió a Satanás con los pensamientos del Espíritu Santo, y Satanás lo tentó repetidamente con palabras engañosas. ¿Ha sido nuestro corazón engañado o no? ¿Nuestra mentalidad se ha vuelto pecaminosa? Esta es la pregunta más importante que debemos hacernos. Para no perder nunca el eterno reino de los cielos, siempre debemos tener la mentalidad del Espíritu Santo. Dios dice que dará el Espíritu Santo a los que lo obedezcan. Espero que no lo olviden hoy. Las palabras pronunciadas por los que están llenos del Espíritu Santo siempre traen felicidad y edifican a los demás. ¿Acaso también no predican ellos con diligencia? Así es como podemos vivir en el Espíritu de Dios. Aunque Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre, no envidiaba a los demás que comían alimentos deliciosos a su gusto. Es porque ya estaba lleno del Espíritu Santo y rebosaba de alegría. Sabía muy bien que ninguna condición física en esta tierra puede traer la felicidad plena. En este día, llenos del Espíritu Santo, elevemos nuestra fe y esperanza hacia el eterno reino de los cielos. Espero que disfruten de un hermoso día de reposo lleno de gracia, atendiendo y cuidando a nuestros hermanos y hermanas, manteniéndonos unidos en amor y despertando nuestra esperanza por el eterno reino de los cielos. Con estas palabras, me gustaría finalizar este sermón. Muchas gracias.